Buenos días, bienvenidos a esta segunda mesa redonda de este foro de intervención social desde las artes y las humanidades dentro de estos encuentros de innovación en artes y humanidades que organiza el Círculo de Bellas Artes. Permítame primero dar las gracias al Círculo de Bellas Artes por estas iniciativas que pues tienen por objetivo acercar la importancia y el impacto que tienen las disciplinas de arte, de humanidades en la sociedad. Para no perder mucho tiempo y dedicarlo fundamentalmente a la exposición de los proyectos, que es realmente lo más importante, voy a presentar a las personas que me acompañan en la mesa. Bueno, me presento yo inicialmente. Mi nombre es Francisco Javier de la Mata, soy vicerrector de Investigación y Transferencia en la Universidad de Alcalá. Y conmigo están en la mesa Salvador Sunger. Disculpadme porque voy a abreviar mucho todo el intenso currículum que tenéis cada uno. Es director del Festival Internacional de Temporada Alta, también patrón de la Fundación Ciutat Invisible, ha sido miembro del jurado de los Premios Nacionales de Cultura de la Generalitat de Cataluña, director del canal Centro de Artes Escénicas en Salt, Girona, galardonado con el Premio Nacional de Teatro por la Generalitat de Cataluña y otros muchos méritos que sería muy largo de especificar. De derecha a izquierda, en segundo lugar, Lauro Olmo Enciso, es catedrático de Arqueología de nuestra universidad, de la Universidad de Alcalá, coordinador del Grupo de Investigación de Alto Rendimiento de Arqueología, Paisajes, Colonialismo y Patrimonio Cultural. Es Research Affiliate de la Initiative for Science of the Human Past en la Universidad de Harvard, también visitante en el centro de la Universidad de Hamburgo y miembro de la Cátedra UNESCO de Estudios Afro-Iberoamericanos de la Universidad de Alcalá. A su izquierda, Manuel Castro, es también profesor ayudante en nuestra universidad y miembro del grupo de investigación del profesor Lauro Olmo. Manuel ha realizado diversas estancias, tanto en investigación en Estados Unidos y especialmente en Latinoamérica, y desde el año 2015 ayuda en el programa Prometeo. A su izquierda, Alicia Altet Vigil, es catedrática de Historia Contemporánea de la UNED y directora del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de Investigación sobre Paz, la Seguridad y la Defensa. Tiene múltiples líneas de investigación que se orientan hacia movimientos migratorios en la época contemporánea, ayuda humanitaria, conflictos bélicos y desplazamientos de población. Ha desempeñado múltiples cargos de gestión académica y, por resaltar, ha participado en 17 proyectos de I+D. Tiene 5 libros como autora única, 3 en colaboración, 74 colaboraciones en libros colectivos y un amplio abanico de méritos más. A mi derecha, Luisa Iordache, que es profesora también del Departamento de Historia Contemporánea de la UNED, licenciada en Ciencias Políticas en francés por la Universidad de Bucarest y doctora en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Barcelona. También ha participado en proyectos nacionales y europeos que abordan temas como ayuda humanitaria, memoria del estalinismo y del Gulag en el espacio postsoviético. A mi izquierda, Francisco Ortuño Millán, es autor, artista, investigador, docente, miembro del Instituto Universitario Demospat de la Universidad Autónoma de Madrid y creador del Laboratorio Arte y Paz. Es autor y director de obras en diferentes idiomas y ha organizado talleres, conferencias y que se han presentado en el Mediterráneo, Europa y América. Destacan como sus últimos estrenos Carmen Lilith en el Teatro Nacional Chaillot de París o Cuba de Federico García Lorca en el Teatro del Generalife de la Alhambra en Granada. Ha dirigido, por ejemplo, el Aula de Estudios Teatrales de la Universidad de Alcalá, que he conocido justo antes de entrar a este evento, también el Centro Hispano-Árabe de Teatro, el Centro Dramático Cervantes, el Espacio Europeo Abierto y algunas otras instituciones más.
A su izquierda, Ángeles Saura, artista visual, docente, también investigadora en educación artística, plástica y visual, doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y hasta 2020 profesora titular de la Universidad Autónoma de Madrid. Es promotora de la creación de la Federación de Asociaciones de Docentes de Dibujo y de la plataforma Educación No Sin Artes, socia fundadora de la recién creada Asociación Nacional de Educación Artística. Y a su izquierda, Allende López, gestora cultural, pedagoga y mediadora social, ha desarrollado su carrera profesional en la intersección entre la acción social y la industria cultural, promoviendo y desarrollando proyectos culturales inclusivos y generando alianzas firmes en el marco de las personas con diversidad funcional y los agentes culturales. Bien, como ven, todos tienen un amplio currículum, un extenso currículum y además variado, y seguro que su contribución va a ser especialmente relevante para el objetivo que nos hemos marcado esta mañana. Para no demorar más, voy a ceder la palabra en primer lugar a Salvador Sunyer para que nos muestre su proyecto. Salvador, cuando quieras. Muy buenos días. A ver, para ponerlo en el marco, ahora se ha instalado un poco en el imaginario colectivo una utopía rarísima, que es la utopía del apocalipsis. Es decir, todo va mal, no hay nada que hacer y ya está. Y esto es muy práctico porque nos permite no hacer nada, no hay nada que hacer. De aquí partimos un poco. Entonces nosotros decidimos trabajar en este proyecto. Este proyecto lo pone en marcha el Festival Temporal de Artes Escénicas con la Fundación Ciudad Invisible y sobre todo con la Fundación Banco de Sabadell, sin lo cual sería imposible. ¿En qué consiste el proyecto? El proyecto parte de la base de ver que no hay en la enseñanza reglada en toda España, vayamos a la comunidad que vayamos, una entrada de las artes. Hay, sí, en la enseñanza reglada, clases de historia de la literatura, algunas clases de historia del arte y poca cosa más. Es decir, desde el punto de vista puramente artístico no hay nada. Por lo tanto, nosotros también vemos que la gran diferencia entre una niña o un niño que nacerá este mes en Vallecas o en el barrio de Salamanca, en este momento, en presente, la gran diferencia es quizás económica, quizás de comodidad. Si miramos al futuro, la gran diferencia, lo que más nos diferenciará será la cultura. ¿Por qué? Porque la cultura es la cosa que puede crear un imaginario colectivo entre los ciudadanos de una ciudad, de un país, de un barrio. Por lo tanto, nosotros iniciamos el proyecto con la idea sencilla, muy pequeña, porque somos muy modestos y pequeños, de intentar conseguir que entraran las artes en la enseñanza reglada. En nuestro proyecto hay dos condiciones. Primera, que sea todo en horarios lectivos. No son actividades extraescolares, porque aquí si no ya haces una diferencia, los que sí y los que no. Y segundo, todo gratuito. ¿Por qué? Porque así no hay tampoco diferencia. Después, si acaso, diré cómo lo hacemos. Dicho esto, el programa está circunscrito a una ciudad, a dos ciudades, de hecho, Sala y Girona, entre todos 150.000 habitantes solo, y pretende que ninguna niña, ningún niño de estas dos ciudades en su enseñanza reglada no tenga pinceladas, hacemos pinceladas, no podemos hacer grandes inmersiones del mundo artístico. ¿Cómo se desarrolla el programa? En primer lugar, hay un apartado que es el Seminario de Formación de Profesores. En toda Europa, en España no tanto, pero ya sí, se está trabajando para esto, para que las artes entren no como asignaturas, no como historia de, sino como parte integrante esencial, como tendría que ser la filosofía, que también la hacen desaparecer, me temo, de la formación. Entonces, los profesores de escuelas, de institutos, no tienen una formación para entrar las artes en el mundo de la educación. Y la primera cosa es un seminario. Por lo tanto, nuestro proyecto tiene primero un seminario que hacemos durante una semana, en julio normalmente, para profesoras y profesores que quieran venir y enseñarles cómo entrar las artes en este mundo. Esto solo se hace en Girona y Sala. Este año hemos hecho con la Fundación Banco de Sabadell en Sevilla una prueba piloto. La verdad es que yo creía quién vendrá. Y después te encuentras que a Sevilla te viene gente de Valladolid, gente de Murcia, etc. Y dices, esto es una necesidad, por lo tanto. Primero, seminario para formar profesoras y profesores para que puedan hacer entrar las artes en sus
escuelas e institutos. Segundo, hay otro apartado del programa que se llama Temporada Alta, que es el nombre del festival, en el aula, que son espectáculos hechos y pensados para hacer dentro de las aulas. Nuestro proyecto no pretende que la gente salga siendo pintor, actor o director. Pretende que la gente entre en el mundo de las artes, iba a decir como consumidor, la palabra no me gusta, pero en todo caso como partícipe. Temporada Alta, el aula es ofrecer a escuelas e institutos que en sus aulas se hagan espectáculos siempre pequeños, porque son para la aula, pero siempre de primerísimo nivel. El problema que tenemos en la cultura en nuestro país es que parece que para llegar a todo el mundo hay que hacer tonterías, y no. Yo creo que cuanto más elevado es el nivel, más la gente va subiendo. Otro apartado se llama Artistas en el aula. Artistas en el aula es que pedimos a los artistas que vienen al festival vienen unos 1000 artistas, un impuesto revolucionario, digamos. Es decir, les decimos, tú vienes al festival, tú cobras para trabajar, obviamente, faltaría más, pero también queremos que vayas a las clases de institutos, de escuelas, donde sea, a dar alguna clase, no a contarles tu vida, lo bueno que eres o la buena que eres y lo bien que lo haces o cómo es tu obra, sino a hablar durante 1 hora o 2 horas de cosas del currículo escolar. Esto, ¿cómo lo hacemos? Nosotros, y esto es un poco descarado, pero da igual, a los artistas conocidos, famosos, que se ganan muy bien la vida, lo hacen sin cobrar. Los artistas que empiezan más jóvenes, estos cobran. Esto, por tanto, artistas en el aula. Y yo qué sé, Luis Omar ha dado clases sobre cómo leer poesía en institutos en Girona o gente de este tipo. Otro proyecto del festival es Crea tu proyecto. A las escuelas o institutos les pedimos que creen un proyecto que integre todo el instituto relacionado con las artes. Cuando nos lo presentan, lo miramos, les ponemos artistas para que les ayuden durante un año con el objetivo de trabajar durante todo el año para hacer un espectáculo o un montaje, una instalación que se exhibirá en el festival como si fuera uno de normal, de profesionales, evidentemente acolchado, faltaría más. Otro de los apartados del proyecto es torneo de dramaturgia. Hay en el festival un torneo de dramaturgia para los profesionales, que son autores que escriben una obra para 2 actores y las van leyendo de 2 en 2, la gente vota y escoge un simple concurso. Con los alumnos, ¿qué hacemos de bachillerato esto? Nosotros, a las clases que van al torneo, primero les ponemos un dramaturgo que les enseña a escribir. Estamos hablando de institutos. Después, cada niña, cada niño escribirá un texto de 1 página para 2 actores que dure 10 minutos. Entre todos escogen uno de la clase. El dramaturgo va 3 días a trabajar con toda la clase para mejorar aquel texto. Cuando está mejorado, 2 actores profesionales de primera línea van a aquella clase y con un director profesional también montan este pequeño espectáculo de 1/4 de hora que después irán haciendo en una sala teatral concursando con otros institutos. Obviamente el premio es para todos. Creo que ha habido una intromisión sonora. Pegasus. Eso es Pegasus, pero grande es. Yo diría que es Ebro o Maserati, pero bueno. Bueno, el premio de estos torneos, evidentemente, es ver espectáculos, invitarlos a ir a Barcelona o ir a otros sitios a ver cosas, y para todos, ganadores y perdedores, porque lo importante no es el resultado, sino el proceso, que puedan trabajar durante todo el curso con 2 dramaturgos, con directores, con actores, etcétera, etcétera. El objetivo es simplemente abrir ventanas que relacionen el mundo de la enseñanza con el mundo artístico, en este caso el teatral. Y finalmente, el último apartado del proyecto a tiempo es lo que se llaman los tándems. Tenemos unas escuelas, unos institutos, 3 o 4, que colabora la Fundación La Pedrera, a los cuales no solo vamos a hacer cosas artísticas, sino a cambiar toda la forma de enseñanza de la escuela a partir de las artes. Es decir, siempre en escuelas especialmente difíciles. En una, por ejemplo, que es especializada en danza, hemos creado un espacio de danza. Toda la formación de la escuela es parte de la danza, desde las matemáticas hasta lo que sea, y lo que para todo el proyecto, para nosotros, es importante es que en las escuelas entren artistas, es decir, que haya una cierta
ósmosis entre el mundo artístico y el mundo, entre comillas, normal, que la escuela tampoco es el mundo normal, pero bueno, entre esta especie de mundo normal, para crear una relación diferente entre el mundo del arte y el mundo del ciudadano, que decimos nosotros, más o menos normal. Esta es un poco la idea general del proyecto. Hace 5 años que lo empezamos. En este momento, todas las escuelas y todos los institutos de Salt, que es la ciudad pequeña y más industrial, todos participan. De Gerona los institutos participan todos, en las escuelas públicas y concertadas el 98%. Han pasado 22.000 niñas y niños y, por lo tanto, desde esto, que es lo único que se valora, que es los números, es un éxito. Pero esto es un éxito que no importa para nada. Lo que importa es que tenga sentido lo que haces. Nosotros creemos un poco y han pasado unos 400 artistas por todos estos sitios. Nuestra idea es, estamos empezando este año a hacer ya también unos vídeos para simplemente colgarlos, hechos por artistas, para que las escuelas que quieran de fuera de la zona los puedan usar. Y nuestra idea es, a partir del año que viene, crear lo que será la primera, no hay ninguna ni en España ni en Europa que sepamos, la primera, digamos, universidad de verano dedicada a artes y formación, pensada para que trabajen conjuntamente en esta, digamos, universidad de verano, no seria. Trabajen conjuntamente en este espacio artistas y profesoras y profesores, y esto les ayude a poder abrir poco a poco estas ventanas que creemos que nos pueden abrir un poco las artes. Muy resumido y para no molestar esto. Una cosa solo, esto se hace sin dinero público, se hace con la principal aportación de la Fundación Banco de Sabadell y con empresas de la zona a las cuales hemos pedido ayudas para hacer esto. Y ahora el festival hará una cosa nueva, y es, a cada persona que compre entradas del festival, unas 50, 60.000, les pediremos, si quieren, que hagan una aportación destinada a esto. Digo esto porque esto queremos hacer en 2 años una publicación donde se vea que esto lo puede hacer en cualquier parte. Cualquiera que programe arte, que programe teatro, que programe música, podrá decir, quizás hago un espectáculo menos, pero consigo que lo que yo hago llegue un poco a toda mi ciudad. Y ya está. Cumplido con los 10 minutos, creo. Sí, ¿no? Muchísimas gracias, Salvador, primero por el interesante proyecto y segundo por ajustarte perfectamente al tiempo que teníamos previsto. A continuación tienes la palabra Laura Olmo y Manuel Castro, que nos van a presentar el proyecto Perduraciones, Continuidad y Ruptura, Nuevas Realidades de Desigualdad en la Costa Ecuatoriana Central, Indicadores Arqueológicos y Transformaciones Medioambientales. Buenos días a todos. Gracias al Círculo y a las universidades madrileñas por invitarnos. Vamos a acercarnos en esta rapidísima presentación a algunos de los elementos en los que estamos trabajando desde nuestro grupo de investigación, y creíamos que para el foro de hoy lo más acertado era acercarnos a un proyecto del que estamos especialmente contentos con los resultados que estamos alcanzando, que es un proyecto que estamos desarrollando en Ecuador, en la costa ecuatoriana. Es un proyecto que llevamos ya 2-3 años y en el que además estamos trabajando con una estrechísima relación con las comunidades locales, y podía ser un tema interesante para hablar o para reflexionar sobre la implicación de las acciones culturales, en este caso a partir de un proyecto de arqueología, en lo que son pues el desarrollo material de toda una serie de comunidades. Lo primero que vamos a hacer va a ser unos pequeños apuntes a modo de flashes para que se sitúen en el marco social, también en el marco antropológico donde estamos trabajando, y también cómo los propios resultados del proyecto, algunos claramente arqueológicos, en cambio están generando también elementos nuevos de debate en su relación con las comunidades. Bueno, simplemente el contexto espacial para que se sitúen. Nosotros el proyecto que les traemos es un proyecto que se desarrolla principalmente en la costa ecuatoriana, en la zona central de Ecuador, en lo que es la provincia de Manabí.
Estamos desarrollando una serie de trabajos en distintos yacimientos, Cerro de Hojas, Liwiki, ahora vamos a mencionarlos brevemente, en un paisaje que, como pueden ver, es un paisaje diverso, complejo, el que une bosque seco, que une también espacio de costa, trabajando principalmente, insisto, con comunidades rurales, que son las que nos están permitiendo el soporte social al desarrollo del proyecto. ¿Qué es el proyecto Perduraciones? Bueno, en realidad el proyecto comenzó siendo un proyecto clásico de arqueología en el que realmente lo que nos interesaba o lo que nos llevó a Ecuador fue conocer el impacto de la colonización española en la costa central ecuatoriana, las transformaciones que había implicado ese impacto muy intenso de la colonización española y analizarlo desde una posición bastante crítica y sobre todo incidiendo en los aspectos de resistencia y de continuidad de las comunidades locales, que fueron el elemento central que nos llevó a desarrollar el proyecto. Para ello hemos realizado toda una serie de investigaciones en distintos lugares para conocer qué ocurría justo antes de la llegada de los españoles a lo que es la costa ecuatoriana, y hemos trabajado en distintos lugares combinando un montón de técnicas. Algunas de ellas, como pueden ver ustedes, en el Cerro de Hojas Jaboncillo, en uno de los yacimientos en el que hemos estado trabajando con un proyecto de tecnología LIDAR prácticamente en una superficie de 4.000 hectáreas, en el que hemos podido, en plena selva, poder detectar pues prácticamente yacimientos que estaban desconocidos a través de la aplicación de todas estas tecnologías y que nos permiten saber cómo se estructuraba el espacio social antes de la llegada de los españoles, insisto. El otro yacimiento donde estamos trabajando, donde más estamos concentrando nuestros esfuerzos, es un yacimiento costero que se llama Liwiki. Es un yacimiento que tiene una particularidad principal que ustedes pueden ver en la imagen de la derecha, que es que tiene una serie de corrales marinos, de explotaciones principalmente para extracción de pesca, de origen prehispánico, que se desarrollan a lo largo de 4,5 kilómetros, que no tiene ningún otro paralelo conocido en la costa sudamericana, salvo en Chile, que son mucho más reducidos y que nos permiten conocer, justo en el momento en que llegaban los españoles, cuáles eran las técnicas de extracción de pesca a lo largo, insisto, de 4,5 kilómetros. Conocemos muy bien las dataciones de los yacimientos que estamos trabajando, estamos aplicando muchas tecnologías, entre ellas tenemos dataciones muy precisas prácticamente de todos ellos y sabemos que nos estamos moviendo justamente ahora en el margen anterior a lo que es la colonización española, que es el tema central que nos interesa. Insisto en que una de las variables más interesantes en las que estamos trabajando es cómo vivían esas comunidades prehispánicas y, sin duda, la pesca, esos grandes corrales, que es una técnica de trampa de explotación pesquera, son absolutamente novedosos en el contexto pacífico. Pueden ver aquí algunas de las imágenes de esos corrales, de esas trampas en las que entraban principalmente, sabemos, entre ellos túnidos, por supuesto, pero también merluza y otras especies. Realmente llegaban incluso a captar 1 o 2 toneladas por cada uno de los corrales. Imagínense, durante 4,5 kilómetros. Estamos hablando de explotaciones increíbles. Aquí tienen algunas imágenes para que se hagan idea de cuáles son los elementos en los que estamos trabajando. Simplemente para que vean esas estructuras de pesca que no solo aparecen en Latinoamérica y en otras zonas, pero aquí con especial interés. Y una de las características principales de todas esas estructuras, y ahora venimos con un componente que nos parecía muy interesante, es que se siguen utilizando por las comunidades locales. Es decir, son estructuras prehispánicas que todavía se utilizan por los pescadores para captar pulpo, para captar también atún, para captar peces raya, y por tanto son estructuras que se hicieron probablemente hacia el 1100, 1200 después de Cristo, pero que siguen siendo utilizadas por las comunidades locales como espacio de pesca. Junto a esa línea, que es muy interesante y en la que estamos trabajando estrechamente con las comunidades, estamos trabajando también a partir del proyecto con otras patas. Una de ellas es en la identificación de los patrimonios invisibles. ¿Qué llamamos patrimonios invisibles? Aquellos patrimonios que existen, aquellas tradiciones culturales que se mantienen en la costa
y que de una o de otra manera, como efecto de la posmodernidad y de lo que en muchas ocasiones las instituciones hacen, subrayan unos patrimonios frente a otros, han quedado invisibilizados. Uno de ellos son un conjunto de actividades que son exclusivamente femeninas, que son, por ejemplo, la producción alfarera a mano, ¿de acuerdo? No utilizan el torno, marcada por una extensísima ritualidad, en la que estamos trabajando principalmente con colectivos de mujeres que además no solo hacen la alfarería, sino que tienen otro conjunto de actividades que desgraciadamente son todas ellas invisibles. Y también estamos trabajando con la recuperación de la arquitectura tradicional en Caña-Odúa, que se sigue manteniendo, que es la arquitectura típica de la costa, pero que es una arquitectura que combina elementos coloniales con un material como el bambú, que se utiliza principalmente durante el periodo republicano en Ecuador, durante el siglo XIX, y en el que estamos trabajando, incluso conseguimos en su momento apoyar una declaratoria de la ciudad de Jipijapa como patrimonio del Ecuador para la protección de estas construcciones. Son construcciones que tienen una vida media de unos 200-300 años, pero que es un tipo de arquitectura que presenta una serie de ventajas en la costa desde el punto de vista climático, desde el punto de vista ambiental, y en las que estamos trabajando también para protegerla. Estos son algunos de los elementos en los que estamos trabajando y que quería que les sirviera de marco para un poco ahora la reflexión teórica del proyecto. Bueno, con todo este gran cantidad de material y sobre todo de proceso reflexivo sobre lo que teníamos entre manos y además con toda la reflexión que ya en el propio grupo de investigación llevábamos, pues se hacía necesario desarrollar también una propuesta interpretativa que se basara a partir del conocimiento generado por los datos trabajados en las diferentes zonas que acabamos de presentar para que poder construir una explicación alternativa. Porque ¿cuál era el problema? Nosotros en Occidente hemos construido un paisaje histórico a partir de la herencia histórico-cultural que considera los contactos culturales en términos de procesos lineales de aculturación de las sociedades receptoras, es decir, fenómenos unidireccionales orientados a mantener una lógica de conquista y dominación. O sea, concepciones difusionistas que consideraban los contactos culturales en términos de estos procesos lineales de aculturación y asimilación de la cultura receptora, es decir, fenómenos íntimamente orientados a perpetuar lo que acabo de decir de una lógica de conquista y dominación, a través del cual, ¿qué es lo que se había enfatizado? Pues una interpretación excluyente y derivada de las invenciones de un pasado construido desde la óptica nacionalista y eurocéntrica. Por tanto, ese esencialismo occidental que ha sido utilizado y sigue siendo utilizado para propagar características culturales fundamentales de una nación, un pueblo o una cultura en particular. Y todos estos desde la perspectiva de lo que estamos trabajando con una consecuencia fundamental. Sobre todo ello descansaba gran parte de las exclusiones sobre las que el historicismo ha construido su propio edificio. Un edificio prohibido para los excluidos, que eran la inmensa cantidad de las gentes, de los pueblos sin historia, el hacedor frente al otro. Formaba, por tanto, parte de un modelo de paisaje omnipresente, el occidental nuestro, donde se inventaba y construía el espacio a través de una colonización del territorio y donde el especialista, el investigador, dictaminaba y decidía sobre lo que debía de ser o no un paisaje histórico. Claro, a partir de ahí, la reflexión que iniciamos en nuestro proyecto se fundamenta en entender el paisaje entendido primero como un espacio no neutro, sino como un espacio social dinámico y superador, por tanto, de los paradigmas científicos tradicionales, que deliberadamente habían contribuido a la deconstrucción de realidades históricas más complejas, mucho más complejas. La heterogeneidad de formas sociales y culturales que ofrece el paisaje, como su condición también de paisaje estratificado socialmente, a través de niveles de escala que estábamos encontrando diversos y asimétricos. Por tanto, todo ello necesita ser explicado e interpretado y no simplemente asumido, y en ello estamos.
Por tanto, desde una consideración del paisaje no como espacio neutro, sino como un espacio que ha sido disciplinado, pero que contiene elementos fundamentales, como la diversidad, la desigualdad y también los silencios a los que se acaba de referir mi compañero. Podremos caracterizar, por tanto, por qué y de construcción del paisaje nos identificamos. La complejidad, por tanto, que implica la coexistencia inicial de estas estructuras sociales diversas en el paisaje, permite establecer el foco de atención en la generación de un espacio desigual, definitorio por zonas de contacto entre modelos sociales y, por supuesto, también en zonas de contacto que siguen conteniendo contextos de relaciones de poder asimétrica y de dominación y subordinación, consecuencia ¿de qué? De los procesos de hegemonía. De esta forma, los diferentes niveles de escala del proceso de transculturación permitían documentar e incluir indicadores que cuestionan la pretendida y querida uniformidad del paisaje histórico occidental. Por tanto, la alternativa partía de la voluntad y necesidad de integrar a las comunidades locales contemporáneas como discurso también de investigación y recuperación de un pasado y memoria todavía vivos. Si el debate sobre el paisaje se centra principalmente en la interpretación de las estructuras sociales y sus huellas en el espacio, se hace necesaria una transición de un paisaje de estricta narrativa investigadora a un paisaje construido socialmente, donde tengan su voz las comunidades locales que en gran parte de los ejemplos han asistido pasivas a la generación de los paisajes que hemos construido nosotros, los hacedores de paisaje. Por tanto, entender el paisaje que defendemos desde este proyecto significa y supone sintonizar con el modelo sintético que surge del palincesto formado por los diferentes niveles de los paisajes de memoria y donde cobran importancia determinante los paisajes producidos por las comunidades locales. ¿Cómo se logra esto? Pues esto se logra a partir de los diferentes modos de participación de las comunidades locales, de esas gentes sin historia o excluidas deliberadamente de la historia, que es el proyecto en el que actualmente estamos trabajando. Y para eso ha sido muy fecunda también tener en cuenta y colaborar y ser herederos también de esa fecunda reflexión que en Iberoamérica comenzó a darse en los años 70 sobre las formas participativas, Mesa de Santiago de Chilo, Declaración de Oaxtepec, o que fructifican en los propios museos comunitarios. Los museos comunitarios que los crean las mismas comunidades, que no es un museo de la comunidad elaborado desde el exterior, sino que lo crean para, por y desde la comunidad. Un museo, por tanto, como una herramienta para la comunidad que afirme la posesión física y simbólica de su patrimonio a través de sus propias formas de ecuación, que es lo que estamos persiguiendo en este proyecto ecuatoriano español que defiende la socialización y la democratización del conocimiento y la descentralización del conocimiento. Salir de la universidad, salir de la academia con las comunidades locales, pero también con la academia y con la universidad, trabajando en esos espacios silenciados, que no vacíos, en esos espacios silenciados que constituyen la inmensa mayoría de nuestro patrimonio y que sigue en gran parte siendo invisibilizado. Y por eso queremos terminar con una frase, en este caso no de Bertolt Brecht, con el que tenemos mucha sintonía, pero sí de James Baldwin, cuando dice que en estos tiempos que nos ha tocado vivir, la única actividad y esperanza que nos queda es aferrarnos a la profesión que más amamos y hacer de ella un instrumento para cambiar el mundo. Y en esto estamos en este grupo. Muchas gracias, Lauro y Manuel. A continuación van a exponer sus proyectos Alicia Altés Vigil y Luisa Iordache, del Grupo de Investigación Migraciones y Conflictos Bélicos en la Época Contemporánea. Buenos días. Muchas gracias, en primer lugar, al Círculo de Bellas Artes por haber organizado este foro y por habernos dado la posibilidad de participar en él. El grupo al que ha aludido el presentador, moderador, Migraciones y Conflictos Bélicos en la Época Contemporánea,
Lo promoví en el año 2011 y en ese mismo año fue aprobado como grupo consolidado por la UNED y adscrito al Departamento de Historia Contemporánea. El objetivo principal del grupo es estudiar, investigar y reflexionar sobre la incidencia de la población, de los conflictos bélicos, principalmente en la población civil en Europa a lo largo de la época contemporánea, sobre todo desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. Es una perspectiva de historia comparada y transnacional a través del análisis en profundidad de casos y escenarios centrados principalmente, como he dicho, en Europa, pero no de manera exclusiva. Las líneas de investigación están vinculadas a los intereses científicos de los 14 miembros que en la actualidad forman el grupo y que son investigadores internos de la UNED y externos de otras universidades, 2 de ellas francesas y una de Suiza, la Universidad de Ginebra. Los investigadores del grupo lideran, coordinan o participan en proyectos de investigación nacionales y europeos y precisamente en esta sesión lo que queremos hacer es mención a los 2 últimos proyectos nacionales que hemos venido desarrollando y también al proyecto europeo Migrate. Pero antes de ello quiero señalar que el grupo en los últimos 7 años ha conseguido 4 contratos postdoctorales, 2 del programa Juan de la Cierva, 1 del subprograma estatal de formación y 2 del CMUNED, un contrato predoctoral de FPI y un contrato postdoctoral de la UNED. Conmigo están Luisa Iordache, que se vinculó al Departamento de Historia Contemporánea de la UNED a través de un contrato Juan de la Cierva, y también están en la sala otras 2 compañeras del grupo, Celeste, que actualmente está con una beca, un contrato postdoctoral UNED, y Rocío Negrete Peña, que está con un contrato predoctoral de la UNED. Bien, los 2 últimos proyectos de I+D nacionales, de los que he sido IP, y Luisa, que luego hablará del proyecto europeo, miembro del equipo, han sido, los voy a mencionar, obviamente no podemos centrarnos en ellos, pero bueno, quizá en el debate podemos ampliar información si es de interés. El primero fue ayuda humanitaria en Europa en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, y lo desarrollamos entre enero de 2015 y diciembre de 2017. El segundo proyecto lo planteamos de una forma más amplia, como continuación del anterior, pero tenía un mayor encuadre espacial, temporal y temático, y además lo vinculamos al proyecto europeo que hemos llamado Migrate. Este segundo proyecto de I+D nacional ha sido ayuda humanitaria, conflictos bélicos y desplazamientos de población en Europa. Nos lo concedieron en enero de 2018, terminaba en diciembre de 2020, pero como nos cogió la pandemia y con todo lo que eso, como bien saben, ha llevado consigo, lo prorrogamos o pedimos una prórroga que nos lo concedieron a 30 de septiembre del 2021. A finales de marzo de 2022 subí a la aplicación del Ministerio el informe final del proyecto, y nuestra idea es presentar un nuevo proyecto de I+D a la convocatoria de este año 2022, cuando salga, dentro de las líneas temáticas que estamos desarrollando y teniendo en el punto de mira de nuestra investigación los acontecimientos que, como europeos y europeas, estamos viviendo tras la invasión rusa de Ucrania. Igualmente, tenemos en el punto de mira el desarrollo de una investigación aplicada que contribuya a sensibilizar a las sociedades de las graves consecuencias de las crisis humanitarias que se están produciendo en diferentes partes del mundo, no solo como consecuencia de los conflictos bélicos, aunque nosotros nos centremos especialmente en los conflictos bélicos, pero no solo como consecuencia de ellos, sino también debido a catástrofes naturales como las derivadas del cambio climático, a persecuciones étnicas, a hambrunas, epidemias, etcétera. No puedo hablar de las actividades de difusión porque no hay margen para ello, pero sí quiero señalar que en relación con este segundo proyecto se ha producido una confluencia del I+D y el europeo en el proyecto que va a comentar Luisa de Migrate, y también la confluencia de 2 instituciones, una de ellas el Círculo de Bellas Artes, la otra
nuestra universidad, la UNED, con la que hemos desarrollado con ambas instituciones algunas de las actividades de difusión enmarcadas dentro del proyecto nacional y del europeo, de las cuales va a hablar Luisa Iordach. Así que le cedo la palabra y muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y también por la organización de este encuentro. Voy a hablar del proyecto europeo Migrate, que ha nacido en el grupo de investigación Migraciones y conflictos bélicos en la época contemporánea. Con este proyecto Migrate pretendemos llamar la atención sobre la importancia, el interés y la actualidad de temas tan especiales como son los flujos migratorios y los exilios y la actividad desarrollada por voluntarias y voluntarios y organizaciones humanitarias a lo largo de un periodo conflictivo y convulso en la historia europea desde 1914 hasta 1949. Principalmente nuestro proyecto se ha centrado en la población civil, mujeres y niños, víctimas y protagonistas de los conflictos bélicos y de sus secuelas, así como en las acciones de solidaridad y socorro desarrolladas por organizaciones humanitarias. Uno de los objetivos principales de Migrate es dar a conocer una parte de la historia de Europa y transmitir conocimiento en relación con las repercusiones de las guerras sobre la población civil, mujeres, niños y ancianos, víctimas indefensas de los conflictos armados. También nos interesa difundir una serie de valores humanísticos como la solidaridad, la humanidad y el respeto desde los derechos y libertades, que permitieron proteger y rescatar vidas gracias a la labor de organizaciones humanitarias, de mujeres voluntarias y delegadas o delegados o iniciativas particulares. Para el desarrollo de este proyecto hemos contado con una amplia red de socios, de instituciones nacionales y europeas, evidentemente en diferentes países europeos, que han colaborado y han participado en todas las actividades del proyecto. De hecho, hemos desarrollado 7 grandes actividades que han tenido un impacto bastante relevante, porque hoy en día podemos hablar de unos 45.000 participantes indirectos en este proyecto. No me voy a detener en todas las actividades del proyecto, que las tenemos ahí en pantalla, pero simplemente voy a destacar algunas de las más emblemáticas, como es la exposición conjunta Mujeres y Niños en una Europa en guerra desde 1914 hasta 1949, que la hemos presentado en formato virtual en la página web del proyecto, en español, inglés, catalán, vasco, francés, italiano, checo y esloveno, los idiomas de nuestros socios, y también en formato itinerante en español y castellano, y se ha inaugurado en Barcelona en enero de 2020, después ha viajado a Terezín, a Madrid, a Cantabria y este año viajará a Fossoli en Italia y a Guernica en España. La exposición se centra en las infancias en los conflictos bélicos, en la movilización y el compromiso humanitario de las mujeres y en el largo camino de construcción de la memoria de la historia. Una vez más, con esta exposición y en el marco del proyecto Migrate y en el marco del proyecto nacional de I+D, hemos querido atraer la atención sobre la importancia de la solidaridad y la humanidad en la primera mitad del siglo XX, un periodo, como es bien sabido, caracterizado por pérdidas humanas, destrucciones masivas, penurias, hambrunas, desplazamientos de población, internamientos, deportaciones y exterminio a causa de políticas nacionales y raciales. Otro elemento importante de una colaboración conjunta de distintas instituciones, no únicamente del grupo y del proyecto, también del Círculo y de la UNED, es el resultado de esta exposición, que es un catálogo titulado Mujeres y Niños en Europa,
Es un catálogo bilingüe que la primera parte recoge los textos y la excelente documentación gráfica de la exposición, y la segunda una serie de trabajos de especialistas internacionales que profundizan en aspectos concretos, por ejemplo, el compromiso de las mujeres en los conflictos que asolaron Europa en la primera mitad del siglo XX, la manera en la que los niños vivieron, sufrieron, padecieron estos conflictos bélicos, principalmente la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española, y cómo tras la muerte, la destrucción y la barbarie que asoló el continente en estos años se ha podido recuperar la memoria de las tragedias sufridas por personas y colectivos víctimas de este horror. Puedo decir que a través de estas múltiples actividades, de los proyectos que hemos desarrollado y vamos a desarrollar en el futuro, hemos querido aportar nuestro granito de arena al conocimiento de las migraciones, de la ayuda humanitaria, desde el ámbito de la historia, desde el ámbito de las humanidades, pilares indiscutibles para el progreso social. Con todas estas actividades, el proyecto Migrate y los proyectos del grupo han generado y han transmitido conocimiento para todos los grupos de públicos de edades diferentes. También han contribuido a la internacionalización de los resultados, al fomento de la carrera investigadora. Pero lo más importante es que hemos promovido el conocimiento de la ayuda humanitaria, de la acción humanitaria, el respeto de los derechos humanos. Hemos divulgado ideas sobre el desarrollo y el cumplimiento del derecho internacional humanitario, sobre la solidaridad y la humanidad, que son retos, principios y valores de vigencia universal promovidos a lo largo del tiempo por instituciones de diversa índole. Voy a finalizar porque si no me voy a recibir un tirón de orejas, y me gustaría finalizar esta presentación con una frase de María Zambrano recogida en la presentación y en la contraportada de este catálogo, que la paz no es solo la ausencia de la guerra, es mucho más un modo de vivir, de habitar en el planeta. Por tanto, con todos estos proyectos y con nuestras líneas de investigación, queremos aportar un pequeño granito de arena a este noble deseo de paz para las jóvenes generaciones de hoy y las que están por venir. Gracias. Muchas gracias. Seguimos avanzando en esta ronda de presentaciones. A continuación, Francisco Ortuño Millán y Ángeles Saura Pérez del Laboratorio Arte y Paz, Instituto de Mospat. Gracias. Pero... ¿Sí? ¿Se escucha? Qué quieto está Madrid, ¿eh? Estaba mirando por la ventana y digo, está quieta la ciudad. Y ahí miraba a la izquierda y decía, guay, estas columnas que caen con esa fortaleza, ¿verdad? Y esa del fondo, hasta cerrada como una especie de algo que la tiene prisionera. Y en cambio aquí escucho corazones que se mueven rápido, proyectos que tienen detrás a personas de carne y hueso, porque parecen que son papel, pero no lo son. A veces nos escondemos detrás del papel para poder hacer un discurso con cierta razón, pero perdemos el corazón. Y por eso quiero felicitarte, Valerio, y al Círculo, porque lo que más me emociona de el I+D+C es el signo más, porque ese signo que se cruza, que hace que se rocen los discursos, que se rocen los cuerpos, es atreverse a poner cuerpo, que yo creo que ahora es muy importante, poner el cuerpo, porque eso es quizás la única geografía que nos pertenece. Todo lo demás empieza a ser a veces una gran fantasmagoría. Y por lo tanto, quería felicitaros a ti y a Pilar y a todo tu equipo por esta invitación que hacéis al laboratorio y, por supuesto, a que esto esté caliente. Porque, además, al escucharos, y Javier, muchas gracias por la presentación, aunque es cierto que yo estoy más inclinado ahora hacia las artes contemporáneas, pero bueno, no pasa nada. Lo del teatro lo quiero con pasión. Cuando se escuchaba me daba cuenta que fundamentalmente los grandes protagonistas de este discurso no estamos aquí. Todos los que son protagonistas están fuera. Así que en la apariencia la ciudad está quieta, pero estoy seguro que los taxistas, los trabajadores, las personas que ahora mismo no tienen a lo mejor un trabajo, los emigrantes, todos los protagonistas de las cosas que estamos hablando están fuera de esta sala. Nosotros también, no vamos a ser tan
tan tontos, ¿no?, de no ponernos en el centro de la atención. Por lo tanto, agradeceros las intervenciones que habéis hecho, porque me habéis devuelto algo muy importante, que es escuchar en vivo a alguien, intentar comunicar con alguien, intentar rozar nuestros textos, intentar rozar nuestros cuerpos. Eso no se olvida. Ya ahí dijo alguien que, qué placer conversar. Es como una película, o más que una película. Y no voy a decir quién lo dijo. Entonces, pensaba seguir hablando, pero he pensado que, bueno, cuando nos invitaste, Valerio, escribí un pequeño texto que define de alguna manera este laboratorio que nació en el 2019, en un congreso en la Universidad Autónoma de Madrid que se llamaba Congreso de Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y No Violencia, que organizaba el Instituto Demos Paz de la Universidad Autónoma de Madrid. Y ahí nació ese laboratorio, ¿no? Y escribí esto: no creo que sea sano un decir que caiga derrotado por el orden, un discurso que no sude, encapsulado en un lugar cerrado al que no accede el aire, el oxígeno, el veneno del oxígeno. Así como la vida es este laboratorio, biodegradable, porque responde a las trayectorias vitales, orgánicas, creativas de cada uno de sus miembros o agrupamientos. Esperamos no generar basura, al contrario, saber convertirnos en abono. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis de un movimiento que me parece muy interesante sobre coreografías y danza. Es un proyecto, creo que es serbio o croata, no estoy seguro. Y es que intentaron ver si eran capaces de usar todos aquellos gestos que los coreógrafos dan como perdidos, como no útiles. Como a veces aquello que nosotros decimos, esto no me vale, o esta frase no la diría nunca, pero a otras personas le hacen falta esas frases y esos gestos. Por lo tanto, el laboratorio quiere ser biodegradable en ese sentido, no dejar que nada se desperdicie, no generar basura, no hacer que nosotros a nosotros mismos nos hagamos una autocrítica que nos destruya. Segundo, escribía, decía, solos, solas, en grupos, con entradas y salidas, organizados alrededor de proyectos y acciones concretas, próximas, prójimas. Yo creo que este concepto es importante, el concepto de prójimo. Ya recuerdo a Jean-Paul Sartre que decía, ¿cómo va a ser lo mismo montar una obra en un campo de concentración que hacerlo en el Teatro Nacional de Chaillot? No puede ser lo mismo. Es absurdo totalmente. Hay que recuperar esa idea de proximidad, de proximidad. Somos lo que... Por eso digo que la reivindicación del cuerpo es importantísimo. Pues de esas proximidades van naciendo las diferentes líneas de investigación y creación que tenemos en el laboratorio. Y de esta manera el laboratorio es inestable. Somos un laboratorio biodegradable e inestable, porque sus pulsaciones y latidos, sus proyectos son fugaces. Nacen y se transforman hasta quién sabe si desaparecer definitivamente o lograr mantenerse vivos en la invisibilidad. Repertorio de comportamientos, no solo archivo. Que nosotros nos reunamos aquí, Valerio, es un repertorio de comportamientos, son comportamientos que estamos repitiendo y tiene tanto valor como la biblioteca, el archivo o cómo va a quedar la memoria de lo que hayamos hablado aquí. Reunirnos, ese verbo es importante. Convivir en el mismo espacio, ese verbo es importante. Por lo tanto, también te felicito por este repertorio de comportamiento a lo que tú nos invitas, ¿no? Bueno, en el laboratorio unas pintan, otras escriben o hacen música, o ponen en escena, o todo al mismo tiempo, o nada de ello. Invitamos a la indisciplina, con mayúscula. Es un laboratorio universitario sin créditos, más cercano a la universitas, a un acogerse a la inquietud de la riquísima comunidad científica universitaria, donde las paradojas, las contradicciones, los conflictos y las sospechas son fecundas. No tengamos miedo a tartamudear, no tengamos miedo a que las cosas no nos salgan bien, porque si no todo parece que estamos haciéndolo con un fin y es que los demás lo reconozcan. Como si lo social tuviera que decirnos, ole, bravo, tengo un premio para ti. Pero muchas veces nos olvidamos de qué estamos haciendo. Si a veces lo que estamos haciendo está tan cercano a nosotros, por eso yo pienso que esa indisciplina es fundamental. Es un laboratorio que digo, esperamos no besarnos a través del cristal, que diría el poeta, ¿no? Porque a veces estar así tan sentados, tan separados, parece como que hubiera cristales. Es decir, vale, ya me toca mi turno, usted ya hizo el suyo.
pero ya no nos besamos, ya no nos tocamos, ya no nos rozamos. Adiós, te dejaré mi mail. No, rocemos, no. Yo hago una invitación desde el laboratorio a que nos rocemos, a que nos digamos algo. ¿Y qué hacemos en el laboratorio? ¿Qué hacemos en el laboratorio? O yo también le titulé del modo que las cosas van a su amor. ¿Cómo encontrar paz con nosotros mismos? Pues dejando que las cosas vayan a su amor. Dice, nuestra querencia es vincular las artes a las paces, acompañar a nuestra rebeldía metafísica, un poco a lo Albert Camus, discúlpenme, pues acompañar esa rebeldía metafísica de la no violencia con un arte entendido como praxis humana que altera las demás praxis. Y ahí es donde yo creo que se da la obra. Por eso te felicito mucho en la primera intervención que escuché, esa idea de que la praxis artística tiene que mover otras praxis humanas. Si no ocurre eso, la obra no ha ocurrido. La obra lo que puede hacer es adormilarnos, ser un narcótico y por lo tanto convertirnos en meros seguidores de un placer que no nos lleva a ningún lugar. Por lo tanto, yo creo que esa praxis tiene que cambiar. Y esa rebeldía tiene que ser metafísica a lo Camus por una razón, porque es verdad que tenemos capacidades para hacernos daño. Fíjense en Ucrania o aquí en Madrid, hay muchos sitios donde podemos encontrar ejemplos. Pero también tenemos capacidades para hacernos bien, para hacer las paces. Mi rebeldía metafísica o la que yo propongo es una rebeldía que dice, pues ante las dos cosas nosotros nos rebelamos y decimos no a esa violencia y decimos sí a esa semilla de paz que es posible que podamos colocar. Que las artes horaden nuestra resistencia a convivir y nos convenza con imaginación moral a no empecinarnos en conmorir. Arte, investigación, cultura de paz, muy bien, y construcción de paz, sí, pero yo añadiría asombro de paz, o paz emocionada, o las artes del pellizco, del hasta aquí hemos llegado. Porque cuando no hay ese pellizco, no nos movemos, nos quedamos quietos. Y entonces empieza un canibalismo especulativo que nos paraliza absolutamente. Por lo tanto, daros las gracias y deciros que yo coordino este laboratorio. Además, aquí está el que ha sido director, que es Carlos Jiménez, del Instituto de Mospaz, la codirectora Manuela Mesa y, por supuesto, yo creo que la persona que se echa a la espalda del laboratorio, que es Elena Bosquiero. Deciros y daros las gracias por esta oportunidad enorme que nos dais cada vez y la libertad con la que nos dejáis actuar. Yo quiero agradeceros esto en público porque además creo que la hibridez, la mixtura que habéis conseguido entre lo que es la profesión que llega desde el exterior a la universidad y la universidad en sí misma hace que las cosas sean fecundas. Y eso es gracias a vosotros y a vuestro talento. Muchas gracias. Y quisiera pasar la palabra a Ángeles Saura, que es la otra coordinadora del laboratorio, y yo creo que nos puede hablar, pero fundamentalmente para iniciar esta intervención tuya, Ángeles, decirte que Jessica Cabrera Cuevas, que es vicepresidenta de la Asociación Asocrea de Creativos de España, que está en el laboratorio y trabaja sobre creatividad y paz. Pero también Laura Alonso Cano, que es la presidenta de WILF, de la Liga de Mujeres por la Paz en España, y trabaja desde la escena e intentando de alguna manera vincular siempre esa perspectiva de género tan necesaria en este país y en otros. Pero falta alguien que yo quiero que tú hables, que es de Mónica Aranegui y de tu trabajo, que yo creo que es uno de los mejores trabajos que se están haciendo sobre estética relacional, porque muchas veces las obras no están en los objetos, las obras están en las relaciones que provocan. Y yo creo que tu proyecto de Arte Espacios y el proyecto y la revista que habéis hecho en la cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social, yo creo que es fundamental para que el laboratorio tenga vitalidad y esté vivo. Por lo tanto, tienes la palabra. Muchas gracias, Francisco. Bueno, como veis, el portavoz... Francisco no solo es el creador, sino es que es inspiración continua a todos los componentes del laboratorio. Y amablemente me invitó a acompañarle y me dejó 2 minutos para yo decir algo. Y aquí voy. Enlaza. Tengo una compañera que nos está midiendo el tiempo, Francisco. Como lo ha dicho casi todo, diré lo que me parece más esencial. Primero, que estamos encantados de estar aquí con vosotros en el círculo, que muchísimas gracias, porque veníamos a escuchar más que a hablar.
enlazamos nuestra actividad con la que ha presentado Salvador Sunién de Gerona, porque voy a hablaros de educación artística, y también la de Alicia Altez y Luisa Lordache, porque voy a hablar de una exposición, con los demás también, por supuesto. Y empiezo con una frase: una educación artística de calidad nos vacuna también, nos vacuna contra la falta de la imaginación y la creatividad tan necesarias para el desarrollo humano. Es la vacuna que nos entrena también para el ejercicio de la libertad, para la convivencia, el respeto a los demás y la participación social democrática. ¿Qué sería un mundo sin arte? La ciudadanía quedaría reducida a unas prácticas de obediencia, de aceptación de normas. En los momentos más duros de esta guerra hay gente que no puede salir, encerrada, pero puede salir gracias a su imaginación y su creatividad, y en los refugios están recitando poemas, cantando y ocupando su tiempo en recuperar esa alegría gracias a las artes. Nuestro laboratorio, en defensa de la presencia de la educación artística en la enseñanza reglada, creó un proyecto que lleva en marcha desde 2017, que se llama Artespacios. Me propuse, hackeando el sistema, invitar a mis compañeros docentes a ejercer esa libertad y esa imaginación que tienen para crear en sus propias aulas o en los centros educativos donde trabajan unos espacios que fueran expresamente para exponer arte. Y no solo eso, que dejaran allí materiales artísticos para que fueran un lugar para crear. De tal manera que en recreos, en tiempos muertos, siempre hay gente trabajando en ello. ¿Cuál no sería mi sorpresa al sembrar esta semilla que se hizo tímidamente gracias a un grupo de alumnas de futuras profesoras de infantil y primaria en varios centros que estaban haciendo prácticas, que sembraron esta semilla, pero al darlas al conocer a través de Internet, cundió el tema, y cundió tanto que conseguimos juntar una exposición que, bueno, me preguntaba el director del círculo en la sesión anterior qué podíamos hacer, qué podían hacer por nosotros. Yo he traído la exposición impresa, que es una colección de imágenes que son espacios creados en todo el mundo, pero básicamente lo hemos movido por todas las comunidades españolas, con una imaginación tremenda. Gente que no tiene ningún medio ha puesto sus bicicletas y con pinzas ha colgado sus cuadros y sus dibujos. Ha colgado una cuerda en el patio y con pinzas lo importante es dar la oportunidad a los jóvenes, a los niños que están formándose, en que nos cuenten también qué es lo que hacen en sus casas, porque muchos pintan, muchos cantan, muchos hacen teatro. Entonces el arte de esa manera ha venido a los centros educativos. Bueno, es muy importante ya la forma que ha tomado el proyecto, porque anualmente se convoca un premio Artespacios, del que tendréis noticias por la página de Mospaz. El laboratorio está inmerso en el Instituto de Mospaz y tiene su página web, y ahí tenemos colgadas algunos links, ¿no? Algunos ejercicios que hemos hecho en esta línea, y tenéis textos de Francisco, se llama uno Creatividad en pie de paz, otro texto que se llama Género, escena y paz, la exposición que os digo del proyecto Artespacios. Y luego lo que me pedía Francisco que hablara es que estamos íntimamente relacionados con la Cátedra de Educación para la Justicia Social, en la cual Mónica Aranegui y yo hemos coordinado un número específico que salió en diciembre del 2020, en el que el monográfico era sobre educación artística para la justicia social. Buscar ese número, y en ese monográfico hay 7 experiencias muy concretas de cómo el arte aporta transformación social en beneficio de la democracia y la convivencia. Y como no tengo mucho tiempo, ¿verdad? Ya terminamos. Solo deciros que el arte obra en el mundo. El arte obra en el mundo es también el título de este libro, que es un regalo para todos, de verdad, tenéis que conseguirlo,
de una profesora que conocí en Harvard, Doris Sommer, y es una versión que salió en el 2020, en el que aparece en la portada algo muy extraño. De lejos parece que es un instrumento musical. Es una obra de Pedro Reyes y está creada a partir de una idea genial que tuvo y que es un ejemplo para todos, y es que después del conflicto armado pide a los ciudadanos que devuelvan las armas y pide al gobierno él que le dé permiso para fundirlas. Y él tuvo dos ideas brillantes. La primera, que ilustra la edición en inglés, porque este libro está publicado en 2014, y en la otra portada aparecen unas palas. El proyecto de Pedro Reyes era palas por pistolas. Fundió las armas y fabricó palas con las que invitaba a plantar árboles. Preciosa. Y en se le fue acumulando el material bélico, no sabía qué hacer ya, se hizo responsable de seguir recibiendo armas, y la segunda versión del proyecto, ejemplar, es que colaboró con músicos y consiguió elaborar instrumentos musicales que sonaban. Ole el arte, viva lo que nos aporta a todos y cada uno, y uniros al proyecto. Contamos con vosotros. Muchas gracias. Pasamos entonces a la exposición del último proyecto de esta mesa redonda, que nos lo va a presentar Allende López, que el proyecto es Acerca Cultura. Allende, con... Muchas gracias. ¿Necesitáis más micros? Bueno, es un poco difícil ser quien cierra tanto contenido de tanta calidad, un poco difícil, no, hartamente difícil. Pero bueno, creo que además va muy en la línea de lo que habéis contado ahora mismo en la última exposición, y bueno, intentaré recogerlo y estar a la altura de mis compañeros de mesa, aunque me parece bastante complejo. A ver, aquí. Bueno, yo vengo a hablaros de un proyecto que se llama Acerca Cultura, que básicamente de lo que se trata es de generar, a través del acercamiento a la cultura, un programa de inclusión en equipamientos culturales, artísticos y creativos de personas en riesgo de exclusión social. En este momento estaréis pensando, ¿otro proyecto más de inclusión en equipamientos culturales? Pues no, este tiene unos cuantos matices diferenciales, que es un poco lo que en estos 10 minutitos nos apetecía compartir con vosotros, ¿no? Yo creo que la principal seña de valor del proyecto Acerca Cultura es que es un proyecto que la inclusión no es el objetivo, para nada. La inclusión está totalmente percibida como un medio para conseguir un objetivo común. En este proyecto no hay un incluyente y un incluido. Se trata de un win-win entre todos los colaboradores, y yo creo que entender la inclusión desde este punto es lo que convierte a Acerca Cultura en un proyecto diferente, y lo que creo que al final genera esa transformación social que buscamos con este proyecto, ¿no? Al final se trata de generar colectividades que no tengan nada que ver con las diversidades de cada espectador que se sienta en una butaca, sino con el sentirse ciudadano, el sentirse parte de una cultura que nos pertenece y que durante mucho tiempo quizá no ha estado a nuestro alcance, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto, ¿no? Nosotros, al fin y al cabo, de lo que se trata es de generar una mediación multidireccional a 3 bandas, ¿no? Una mediación entre los equipamientos culturales, que son la pieza clave del sistema, pero las entidades sociales que están formando parte de este programa, y el equipo de Acerca Cultura, que somos nosotros, ¿no? En esta mediación se contempla que todos los agentes implicados juegan el mismo papel, es decir, no hay un beneficiario y alguien que favorece que ese beneficiario consiga algo, sino que todos estamos ganando, y que al final lo que nos une es que esta inclusión genera nuevos públicos a los que ahora mismo no estamos dando su lugar en la programación cultural, en este caso del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, ¿no? El sistema es bastante sencillo, pero el concepto que hay detrás es lo que yo creo que hace que generemos ese valor, ¿no?
que una persona con diversidad, una persona en riesgo de exclusión social, pueda reivindicar su derecho a consumir cultura como cualquier otro ciudadano, pero que además el equipamiento cultural, el teatro, el programador, el festival, sienta que haciendo esto no le está regalando nada a nadie, sino que se está beneficiando de un público al que ahora no está llegando y que además lo único que está haciendo es darle a alguien el lugar que le corresponde, ¿no? Que le corresponde y que quizá hasta ahora no había tenido la posibilidad de llegar, ¿no? Nosotros tenemos 4 premisas fundamentales en este programa, que viene a ser el cómo lo hacemos, ¿no? Que constituyen esta obra tan sencilla, ¿no? Es simplemente que los equipamientos culturales que se asocian a nosotros, que se adhieren al programa, reservan un 2% del aforo de su programación habitual y ordinaria. Esto es fundamental. No podemos crear nuevos entornos ni nuevos espacios. Esto ya creo que es una cosa que venimos sabiendo, pero que es fundamental para que la inclusión sea real. De ese 2% de reserva de la taquilla se hace una aplicación de un descuento. Luchamos un poco en contra de la gratuidad para que se entienda que al final la cultura tiene un valor y que ese valor es inestimable y que así debemos comprometernos con ellos, pero sí que es cierto que intentamos eliminar la barrera económica que a veces genera el acceso a la cultura. Pero sobre todo nos parece muy importante que la experiencia realmente sea inclusiva y para ello es fundamental la formación a todos los agentes implicados. Cuando hablamos de formación nos referimos a que un equipamiento artístico, creativo, cultural que entra dentro del programa Cerca Cultura recibe una formación exhaustiva sobre a lo que nos referimos cuando hablamos de inclusión, porque un proceso inclusivo sucede desde el momento en el que alguien con una situación de vulnerabilidad entra por la puerta de ese teatro, de ese museo, ahí empieza su experiencia inclusiva y para ello debe estar comprometido todo el equipamiento. La persona que le abre la puerta de la sala, que le acompaña a la butaca, si llega alguien con una diversidad física en una silla de ruedas acompañado de alguien con una movilidad normotípica y el acomodador de la sala solo se dirige al acompañante desde que esta persona entra, en ningún momento mira, en ningún momento habla, en ningún momento acompaña a la persona con diversidad física, esa experiencia ya no está siendo inclusiva, no está siendo grata, no está siendo al 100%. Sí, me voy a sentar y voy a ver la obra, pero no estoy siendo el mismo espectador que la persona que me acompaña. Y por ahí empezamos porque todas las personas que forman parte del programa, todas, sienten que se están vinculando con algo y que ellos van a ganar con esta experiencia. No le van a hacer el favor al otro, sino que van a ganar, que se van a marchar de su puesto de trabajo sintiendo que han hecho algo por realmente contribuir, ¿no? Y en el otro frente, las entidades sociales, esta formación es igualmente necesaria porque es muy complicado que una persona con discapacidad auditiva o una persona con discapacidad intelectual de pronto reclame ir a una ópera. Yo trabajo desde hace 15 años en una fundación de personas con discapacidad, dirijo el área de cultura y ninguna persona me ha dicho: Allende, quiero ir a la ópera. ¿Por qué? Pues porque sienten que no les pertenece, sienten que es una cultura que no está a su alcance, incluso sienten que ellos no están al nivel de esa cultura. Necesitan que les digamos: esta cultura es tuya igual que mía, igual que todos los demás. Y si tú quieres ir a la ópera, tendremos que buscar los medios necesarios para que llegues a la ópera y no solo llegues a la ópera, sino que la comprendas. Entonces, esa accesibilidad no es solo que nosotros la ofertemos, de ahí también el diferencial del programa. No es: sí, yo te oferto la cultura, ya, pero es que tengo que hacer que tú me la reclames, que la sientas tuya y que vengas a verla y que te vayas habiendo entendido tu propia versión de esta ópera a lo mejor, pero te vas satisfecho, te vas sintiéndote un ciudadano que ha consumido la cultura que su municipio o su comunidad le está ofreciendo, ¿no? Entonces, esa formación es un poco el punto clave del programa. Creemos que se han puesto en marcha muchas acciones y muchas políticas de inclusión y de accesibilidad, desde incluso las plataformas, ¿no? Desde los gobiernos, desde los propios equipamientos. Aquí en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, la cultura ya está en un territorio muy accesible y muy compartido. Pero no siempre se ha hecho
en una situación de equidad, en una situación de interlocutores al mismo nivel. Siempre se ha hecho desde mí para ti. Yo te abro mis puertas y espero a que vengas. Pero claro, no vienes. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? Nosotros lo que queremos es un poco saltar ese escollo y ver qué ha pasado ahí, ¿no? Esto que yo os cuento no me lo he inventado yo. Me habría encantado, pero no. Es la instalación de un programa que ya lleva 15 años funcionando en Cataluña. Entonces, bueno, jugamos con la certeza de que funciona, de que al final no es algo que venga fruto de la inspiración de, ay, mira, yo trabajo en lo social, pero como soy gestora cultural quiero hacer esto. No, viene de que además este programa, os hemos puesto por aquí algunas cifras para que veáis el impacto que lleva teniendo, pero cuando un programa de esta magnitud lleva 15 años funcionando en un territorio como Cataluña, pues no es difícil pensar que en Madrid deberíamos hacer algo por apostar por ello, porque Madrid hay muchísimo movimiento cultural, incluso hay instalación nacional que solo se encuentra aquí, con lo cual deberíamos plantearnos que igual es una necesidad que no estábamos cubriendo, ¿no? Fijaros en los datos que compartimos de APROPA y en el impacto social que ha tenido en los colectivos. Yo hablo mucho de diversidad funcional y sensorial porque es el campo en el que trabajo ahora mismo más de lleno, pero en otros muchos colectivos, ¿no? Personas mayores, mujeres víctimas de violencia, menores en riesgo de exclusión social. Entonces, esta gente a día de hoy no está ocupando las butacas de los teatros. Y no es porque los teatros no quieran, de verdad, o sea, contamos con esa ventaja. Es porque a veces no lo hemos sabido hacer entendiendo que el otro tiene mucho que contarnos antes de hacerlo y no después, ¿no? Y bueno, por terminar y ceñirme a los 10 minutos, ¿en qué momento estamos ahora en Madrid, ¿no? En Madrid empezamos un poco con una llamada de Sonia Gainza, que es quien dirige el programa en Cataluña, y la que nos dice, oye, vamos con ello, vamos adelante, ¿no? Y bueno, un equipo de 4 enamorados del programa, Cristina, que está aquí, que me acompaña, y Javier e Inés, que bueno, Inés viene esta tarde, dijimos, claro que sí, esto merece la pena que lo intentemos, ¿no? Y en este equipo nos pareció fundamental que hubiera representación de todas las partes implicadas, ¿no? De la gestión cultural, por supuesto, pero también de la accesibilidad en sus términos aplicativos, ¿no? En sus términos de convertir algo en accesible en todos los términos reales, con toda esa infraestructura que hay detrás. Alguien que supiera de innovación, de emprendimiento, de cómo adaptar algo que ya ha funcionado en un territorio, pero que ahora tiene que funcionar en otro, con otras características. Y alguien que conociera el panorama social, el sector social y su vínculo con la cultura, que no es lo mismo, no es solo conocer el territorio social, sino saber qué ha pasado y por qué las personas en riesgo de exclusión no están formando parte de la industria cultural y creativa, ¿no? Ya tenemos la plataforma, estamos en el proceso final de adaptación de esta plataforma web que ya existía en Cataluña y que la hemos adaptado a nuestra realidad, no solo al nivel lingüístico, sino bueno, al nivel de la oferta cultural de Madrid. Ya tenemos muchos agentes implicados, tanto del sector social, contamos ya con la Federación de Personas con Diversidad Intelectual, con Plena Inclusión Madrid, con las personas con diversidad física, FAMA, personas con enfermedad mental. Bueno, estamos generando mucha alianza en el territorio social, pero también ya mucha alianza en el sector cultural, la industria cultural, entre ellos el Círculo de Bellas Artes, y por eso estamos aquí hoy, ¿no? Que es un absoluto honor y un placer poder contarlo así, ¿no? Estamos también ya financiados con fondos privados, estamos a la espera de convocatorias públicas que parecen altamente prometedoras. Este siempre es el punto más complicado que os voy a contar. Y bueno, tenemos previsto para el mes de junio, el lanzamiento del programa piloto con las primeras entidades comprometidas y para octubre poner en marcha el funcionamiento completo ya de Acerca Cultura. Y bueno, pues eso, ¿no? Poder decir que con nuestro trabajo estamos contribuyendo realmente a que cada persona ocupe nada más y nada menos que el lugar que le pertenece, y que sobre todo comprendamos a nivel social que la inclusión
es que no es algo que sucede en un punto y que yo facilito para que otro haga. Es algo con lo que todo el mundo gana, es un win-win absoluto y que nunca debería ser la finalidad de nada, sino el valor añadido de todo lo que hacemos un poco en el día a día. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos. La verdad es que se ha pasado el tiempo volando y estamos ya prácticamente al borde de la finalización de esta mesa redonda, y como no tenemos mucho tiempo para la discusión, yo sí que no me resisto a hacer alguna pregunta, pero muy rápida, y os pediría brevedad también en la respuesta. Y por empezar un poco por el orden que habíamos ido, a mí me ha encantado, Salvador, lo que nos has contado, la iniciativa que nos has dicho, y veo que ha tenido muy buena acogida entre los institutos, centros de educación secundaria, y mi pregunta sería, ¿esa misma acogida también está entre los estudiantes? Y a mí me preocupa que la juventud que tenemos ahora evidentemente se preocupe por la cultura, por el arte y participe también en este mismo. Hay dos cosas. La primera, para nosotros no es un objetivo crear público nuevo. El objetivo en todo caso es crear ciudadanos, no público, es decir, cliente. Después hay un dato que a veces te impresiona. Escuchando ahora lo de acerca, hablaba de exclusión, que es evidente. En el mundo cultural, ya no niños, y a mayores, la exclusión es prácticamente total. Es decir, para situaros, yo conozco más el mundo del teatro, hay un 7% de los españoles que van una vez al año al teatro. Un 7%. Hay un 93% que no entra nunca. Si vamos a música, en pop rock será superior, en clásica no será muy superior, en artes, en plásticas, ya no digo nada, etc. Por lo tanto, la exclusión es general. ¿Y por qué es bastante general la exclusión en cultura? Porque no se les ha abierto la puerta, yo creo. Por lo tanto, yo creo que a los alumnos, cuando se abre esta puerta, cada uno descubre si le interesa la puerta o no. No tenemos todos que saber, o no tiene que gustarnos a todos la pintura, la música, no, cada uno es cada uno. Y después, lo que descubren las artes cuando se llevan desde el inicio a las escuelas es que la gente es diferente, cosa que sabemos todos. Y en un sitio como Salt, que es una ciudad con, creo que es un 80% de inmigración de 120 países, etc., descubres cosas tan elementales que todos tendríamos que saber, como es que a los subsaharianos el movimiento les funciona mucho mejor y tienen más facilidad que a los gitanos, y no soy políticamente correcto, me da igual. Y a los gitanos pues tienen una facilidad para la música que no tienen otros ciudadanos. Los catalanes somos muy así, pues de toda la vida, somos muy poco expansivos. Entonces, lo que permite esto es que cada uno encuentre un poco su ventana. Y un ejemplo muy tonto, hay un gran coreógrafo que se llama Alain Platel, uno de los mejores del mundo, que estuvo haciendo un espectáculo en el festival, lo hace solo una vez al año en una ciudad, y va cambiando una ciudad al año, y me dijo, yo necesito un ensayo general con público. Dije, vale, te traeremos adolescentes de saldo, más heavy. Y ahí digo, hostia, ¿qué pasará? Danza contemporánea. Se hizo aquello y acabó todo el mundo abrazado llorando, 700 jóvenes, adolescentes, y el Platel me dijo, nunca había visto una función así. Por lo tanto, ¿cómo lo reciben? Yo creo que si lo que se les da tiene calidad, nivel, lo recibirán como todo en el mundo. A uno le gusta el queso y a otro no. Pero yo creo que lo importante en este paso es abrir ventanas para que la gente sepa que aquello existe, y esto ayuda, creo, a crear una cierta identidad común. Un ejemplo perfecto de la transferencia en humanidades que muchas veces anhelamos. También he visto en varios proyectos en el que nos han presentado Lauro y Manuel, y también el que de Francisco y Ángeles. Yo creo que esos son claros ejemplos de lo que ahora nos piden que hagamos de ciencia ciudadana, ¿no? Yo creo que cuando nos lo contabais, yo quería preguntarme un poco cómo se involucra la gente del lugar, la gente de esos sitios rurales en el proyecto de investigación, porque evidentemente yo creo que el proyecto, como creo que ha dicho Manuel, no sería igual si, o tú, Lauro, no sé, si la gente no participase, ¿no? Yo creo que la gente se involucre en el proyecto, desde que no sea un proyecto de investigadores, sino de investigación en mayúsculas y con todo el mundo, es importante. No sé si vosotros lo veis así o...
Bueno, sí, claro, lo vemos así. Yo siempre me gusta citar también, me gusta citar muchas cosas, ¿no? Pero entre otras, pues a estos efectos, una frase de Unamuno que decía: no nos enseñéis a volar, dadnos las alas. Bien, entonces, ¿qué es de lo que se trata? Pues precisamente de temas de investigación académica, cómo nos abrimos, porque generalmente cuando hablamos de estas cosas estamos hablando para ámbitos muy reducidos. Ahora Salvador nos acaba de decir un tema demoledor respecto al teatro, y mira que ahora se dice, esta época es una buena época para el teatro. Pues anda, que si llega a ser mala, no digo yo. Pero bueno, entonces, en cualquier caso, hay que salir y hay que dialogar, hay que crear zonas de contacto. Y zonas de contacto no yendo con presunciones académicas de ir a enseñar, sino nosotros, por ejemplo, en nuestros trabajos los arqueólogos aprendemos mucho. Pero aprendemos mucho cuando le estamos explicando a un campesino cómo se cultivaba, claro, se lo estamos explicando con toda una tradición académica, hasta que él te rompe los esquemas diciéndote cómo una acequia que dicen que es de época andalusí la hizo él en los años 60. ¿No? Porque son temas y cuestiones, digo por poner un ejemplo. Entonces aquí la gente cómo se involucra. Mira, Manuel, porque estuvo él antes en Ecuador, que cuando montamos él lo cuenta siempre, la gente pide capacitación. Allí se dice capacitación, dennos capacitación. Y al final la idea era, no os vamos a dar capacitación, os vamos a enseñar cómo trabajamos nosotros, pero por favor enseñadnos cómo trabajáis vosotros. ¿Por qué? Porque es que si no el tema pues pasa a un elemento que se produce el diálogo desigual y binario occidental. Yo hago, tú observas, pero el problema es cuando yo te estoy haciendo a ti observador de tu memoria, que esto es un tema fundamental. Entonces, efectivamente, yo antes, porque es un trabajo que lo hemos visto allí, tenemos que descentralizar también, no solo socializar el conocimiento, sino descentralizarlo, porque en esos excluidos, que no están en el discurso oficial, hegemónico, académico, en esos excluidos hay una parte fundamental de la memoria. Y en ese sentido, yo creo que aquí ha subyacido en todas las intervenciones, incluidas las de la sesión anterior, precisamente esa idea, ¿no? El que la inclusión sea una inclusión que nos incluya a nosotros también. A mí, y ya termino, me gusta trabajar sobre silencios, pero sobre silencios que son visibilidades muy potentes. Lo que pasa es que están invisibilizadas ¿por quién? Por nosotros. A veces debemos de salir de la ciudad, digo de la ciudad mentalmente, y integrarnos en ese tema. También para Alicia y Luisa tengo... Bueno, es que en vuestro caso es que yo creo que es tan evidente el paralelismo de vuestra investigación, de lo que habéis hecho con lo que vivimos ahora, que mi pregunta es, bueno, has comentado, Alicia, que vais a pedir un proyecto. Entonces, la cuestión es, con toda vuestra experiencia, con todo vuestro bagaje, ¿no os han preguntado, no os han pedido que nos deis a los demás, por ejemplo, directrices de cómo abordar una situación que no parece tan diferente de otras, ¿no? que quizá habéis estudiado, me refiero en cuanto a los movimientos migratorios, desplazamientos, solidaridad, etcétera, porque, y lo digo desde el punto de vista de ahora en mi puesto como vicerrector, nosotros estamos tratando de hacer acciones, pero claro, tampoco a veces tenemos las ideas muy claras de cómo es más efectivo ayudar o qué es realmente lo que es más necesario. Entonces, no sé si toda la investigación, todo el trabajo que vosotros habéis hecho y que vais a hacer, creéis que lo podemos utilizar desde ya para entender mejor y ayudar en esta situación.
Bueno, podemos contestar las dos. Simplemente un poco desde que empecé mi labor como historiadora, primero como estudiante y después como profesional, ¿no? He tenido muy presente aquello que decía Edvard Karr, de que la historia es un diálogo entre el pasado y el presente, un diálogo sin fin, ¿no? Entonces, realmente para comprender nuestro presente, para entender el futuro, para intentar hacer las cosas mejor, tenemos que conocer lo que ha pasado. A nosotros, al grupo, a mí misma, me ha interesado siempre visibilizar a los colectivos o a las personas que están invisibles, no solo a las mujeres, a los niños, sino a todos los colectivos, y de hecho he trabajado siempre mucho con lo que ahora se llama los egodocumentos, con las fuentes orales, con las memorias, con los diarios, con los epistolarios, trabajando mucho durante mucho tiempo estuve viviendo y compartiendo experiencias con cuando estaba estudiando el exilio del 39, pues con los anarcosindicalistas que estaban en distintos lugares del mediodía francés, ¿no? Y con ellos pues aprendí mucho. O cuando estaba estudiando el colectivo de los niños exiliados en la Unión Soviética, pues estuvimos trabajando, entrevistándoles, ayudándoles, apoyando de alguna manera sus retornos al país. Ahora también estamos, tratando de entender lo que está pasando, pero a través de las investigaciones que estamos llevando a cabo en relación con lo que ha ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, con experiencias pues cuando estudiamos, que además, por ejemplo, la maternidad de Elna es una maternidad que se creó en el 39 por una organización humanitaria, con un servicio civil internacional suizo, y era precisamente para sacar de los campos de concentración en Francia a mujeres que estaban embarazadas. O sea, que son experiencias para que pudieran dar a luz y para garantizar que esos niños llegaran a buen puerto, ¿no? Pudieran sobrevivir. Esto hemos trabajado con la maternidad, con el Ayuntamiento de Elna. Hicimos aquí una exposición, publicamos libros, tratamos de acercar lo que era, quiero decir que con todo esto que estamos haciendo realmente no es solo una investigación académica sin más, porque esto no conduce a ningún sitio. Sí que es importante que tenemos que el conocimiento avanza a través de investigación seria y rigurosa, pero si no somos capaces de llegar a la sociedad, de transferir esta investigación a los distintos colectivos sociales, pues realmente nos sirve para poco, ¿no? O sea, yo tampoco creo en estos cenáculos académicos cerrados, porque si no, realmente no nos sirve. Y en ese sentido, a mí personalmente, ser lo que soy se lo debo mucho a todas las personas que me han aportado sus testimonios, con las que he hablado, los colectivos, el tipo de historia que he hecho a lo largo de muchos años, y en este sentido lo he intentado transmitir. Si lo he conseguido, pues no lo sé, eso es otra cuestión, pero bueno, por lo menos sí que lo he intentado. Creo que la historia, si no, no sirve. La historia tiene que ayudarnos a ser mejor y a acercar a la gente joven a entender a conocer el pasado, para poder entender el mundo en el que viven y para poder ayudar a hacer un mundo mejor. Si no, realmente nos sirve para poco. No sé si Luisa quiere añadir algo. No queremos entender. Que a través de estos proyectos de investigación, la misión del grupo es contribuir a los retos actuales, ¿no? Crear ciudadanos, como apuntaba también nuestros compañeros de la mesa, crear ciudadanos reflexivos, innovadores, desde el conocimiento del pasado, para poder interpretar el presente y mejorar el futuro. Y 2 segundos más, nada. Su pregunta también creo que está un poco relacionada con el conflicto bélico que vivimos en la actualidad. Ucrania, que está aquí al lado, al igual que está África, al igual que está Asia.
porque a pesar del paso del tiempo parece ser que la historia se repite. Todavía no hemos aprendido de las lecciones de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil Española, de Ruanda, de Irak, de Afganistán, de Siria, estamos con Ucrania. Y realmente, tanto las guerras antiguas como las recientes nos demuestran que la principal víctima de las operaciones bélicas, de los conflictos armados, es la población civil, mujeres y niños. Y Ucrania nos demuestra esta situación, las olas de mujeres y niños, de refugiados, huyendo de un conflicto armado. También civiles víctimas de las operaciones bélicas, de bombardeos, víctimas colaterales, ¿no? Los bombardeos a las maternidades, a los hospitales. Civiles también afectados por los bloqueos navales, marítimos, aéreos y un largo etcétera. Muchas gracias. Bueno, quisiera darme 2 minutos más porque no me resisto a preguntar también brevemente al resto de ponentes. Creo que ha sido Francisco, o no sé si tú o Ángeles, yo me he apuntado la frase porque me ha encantado, lo de educación artística para justicia social, ¿no? Me parece que es fundamental y, como estábamos diciendo antes, yo creo que evidentemente vosotros hacéis todo un ejemplo de lo que es transferencia de valor social en ciencias sociales y dais todo el sentido a la C que decíamos del I más D más C, ¿no? Como hemos visto también en los proyectos de antes. Entonces, mi pregunta es, desde este instituto DEMOSPAD, los investigadores que trabajan con vosotros, ¿son conscientes de realmente están haciendo una labor de transferencia a la sociedad con ese trabajo? Porque la idea que yo percibo a veces, yo soy del ámbito más de la parte experimental, pero cuando hablo con nuestros investigadores de la parte de humanidades, de ciencias sociales, percibo como que ellos no creen que hagan transferencia, o les parece que su trabajo no es transferible porque no es una patente, no es un contrato o algo que tenemos más visual, de manera más visual. Entonces, para mí sí es transferencia. Entonces, yo quería preguntar si evidentemente vosotros que trabajáis con investigadores de este ámbito, sentís que realmente esto es transferencia también y que hay que reivindicarlo de esta forma. Pero yo sí que quería una cosa muy breve. El laboratorio se centra mucho en lo que es la Agenda 2030 y su relación y la vinculación con las artes y las áreas de importancia que están expresadas en el preámbulo. Pero sobre el instituto, que yo no soy la persona idónea para hablar del instituto, sí que puedo decir dos cosas muy fáciles. Y es que aquí el director del Círculo de Bellas Artes forma parte del instituto, que es Valerio. Pero es que el defensor del pueblo también forma parte del instituto, que es Ángel Gabilondo. Pero también el que fue director de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, forma parte del instituto. Pero así podríamos, en una larga lista, hasta 70 personas. Y esas personas están muy vinculadas a proyectos que no están solamente en lo que es la investigación, sino esa transferencia inmediata que está en la sociedad. Ya está ocurriendo, ¿no? Por lo tanto, me alegra mucho que hagas esa pregunta, pero además yo creo que lo que es la cátedra y lo que es la justicia social, la educación para la justicia social, tiene un desarrollo extraordinario. Yo creo que eso mejor Ángeles puede explicarlo en 2 frases. 3 palabras que empiezan por, 3 frases que empiezan por R, que son procuramos redistribución de nuestros recursos artísticos y para trabajo docente, el poner en valor, o sea, el reconocimiento de la labor que hacen los profesores y los educadores y las educadoras, reconocimiento, y finalmente la representación, y ahí viene esas pequeñas líneas de mi currículum. Está a punto de nacer la Sociedad para la Creación Artística, que es digamos, el resultado de 2 años de trabajo de una plataforma que podéis buscar en internet con la cuadrilla esta, no sé cómo se llama, que pone educación no sin artes, buscarlo. 1.500 personas enlazadas que no eran solamente docentes, artistas, representantes del mundo de la cultura.
y lo que han hecho es muchísimos movimientos que ahí están recogidos y ahora nos convertimos en interlocutores con los ministerios. Estamos hoy a oír a última hora al ministro de Universidades, queremos hablar con la ministra de Cultura, con el ministro de Educación, y teníamos que ser interlocutores válidos. Por eso tenemos que organizarlos políticamente para poder hablar con fuerza. Pero permíteme que termine, como soy una indisciplinada, hablando de arte y contándoos cuál es mi cuadro preferido en el Museo de Reina Sofía. Todos sabemos que el Guernica habla de lo que estaba comentando, o sea, de lo que hace la guerra, que es perjudicar a la sociedad civil. Y esa es la realidad. Pero hay un cuadro en el Museo de Reina Sofía que habla de lo que pasa después de eso. Y lo dice Ángeles Santos en un cuadro enorme que pintó en su juventud, que es el mundo, y es un mundo cuadrado, es la cuadratura del círculo. Y me encanta porque ella habla de lo que somos capaces de crear los humanos. Lo que nos hace humanos es la imaginación y la creatividad. Ese cuadro es un ejemplo palpable de que imaginar otros mundos es posible. Muchas gracias. Y ya para terminar, bueno, Allende, a ti, más que una pregunta, es un comentario que luego quiero saber. Bueno, primero desearos muchísima suerte con esta iniciativa, que seguro que va a funcionar, si ya ha funcionado, como decías tú, debe funcionar. Y segundo, también me ha llamado la atención lo que has dicho, porque es cierto y también se percibe en el sentido de que no queríais la gratuidad. Pues yo creo que también existe la percepción de que el arte, bueno, pues como quien lo hace se siente recompensado porque le gusta, no necesita esa gratificación económica o ese reconocimiento económico, ¿no? Y yo creo que hay que romper también con eso, es decir, el arte es arte, pero además es un trabajo, hay que reconocerlo y hay que valorarlo, ¿no? Entonces, sí que, bueno, pues quería comentarlo y me parece bien y desde luego una buena iniciativa el que no pensemos que todo debe ser gratuito, sino la cosa es un trabajo, hay que valorarlo, hay que reconocerlo y como decía, muchísima suerte y no sé si quieres Muchas gracias. Decir algo más. Sí, no, completamente de acuerdo. O sea, nosotros era una premisa básica por esto que tú comentas, porque además el arte, en cualquiera de sus expresiones, tiene un valor. Y por supuesto nosotros, si estamos hablando de que queremos una perspectiva de la inclusión multidireccional, ¿no?, en la que no hay un incluido y un incluyente, en la que todos formamos parte de un todo, y no, si hiciéramos lo contrario estaríamos yendo en contra de nuestra propia filosofía. Si todos somos ciudadanos y todos estamos pagando lo que el arte cuesta, que esto es un hecho, cualquier persona en un proceso de inclusión por un riesgo de exclusión social tiene que asumirlo también. Vamos a hacer todo lo posible para que esa no sea la barrera de acceso, pero por supuesto forma parte de esa filosofía de la inclusión de la que hablamos y por supuesto en completísima orientación con lo que comentas, claro que sí. Muchísimas gracias. Simplemente, de nuevo, muchas gracias a todos por presentarnos los proyectos, muchas gracias de nuevo al Círculo por darnos esta posibilidad y simplemente pues les pido a todos que se unan a mí para dar un aplauso a los ponentes.